Muy bien, vamos a ver aquí un poquitito lo que sería la articulación de la pelvis. Y aquí tenemos esta articulación bastante importante. Esta es la articulación sacroiliaca, que ya nosotros mencionamos que es importante porque el peso que se está transmitiendo a nivel de los cuerpos vertebrales pasa al sacro y esto otra vez se va a redistribuir o va a pasar hacia lo que sería nuestro hueso coxal. ¿Para qué? Para que esto pase ya hacia el fémur. Muy bien, entonces es muy importante esta articulación. En cualquier tipo de articulación que nosotros tenemos que saber, y tenemos que saber tipo, subtipo, la superficie articular, los medios de unión, los movimientos que realizan y si es posible la vascularización. Entonces, aquí vamos a ver, ¿cuál es el tipo de articulación? Cuando nosotros hablamos de tipo de articulación, solamente existen 3 tipos de articulaciones. La respuesta, si en la pregunta en el examen dice tipo de articulación, la respuesta, o solamente tenemos 3 opciones: diartrosis, anfiartrosis y sinartrosis. ¿Qué significa eso? Móvil, semimóvil e inmóvil. Entonces, tipo, esto es una diartrosis. Estoy diciendo que es una articulación móvil. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el subtipo de esta articulación? Esto que está aquí es una artrodia, es una articulación plana. ¿Ok? Entre lo que sería ya aquí la carilla auricular de nuestro hueso coxal y la carilla auricular del sacro. O sea que entre dos superficies planas, entre lo que sería la carilla auricular del sacro y la carilla auricular del coxal, va a ocurrir esta articulación. ¿Ok? Muy bien, entonces esto es del subtipo artrodia. Y ahí vamos a ver, es el sitio en donde encajaría esto. ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles serían en este caso los medios de unión? Y vamos a ver que tenemos ligamentos que serían anteriores. Esto que estamos viendo aquí serían los ligamentos sacroiliacos anteriores. ¿Ok? Vamos a tener otros ligamentos que van a ser los ligamentos sacroiliacos posteriores. Esto es para ver la inserción, que estarían aquí a nivel de lo que sería el alerón sacro y alrededor de los primeros forámenes sacros hacia lo que sería nuestra fosa ilíaca. Entonces ahí se estarían insertando nuestros ligamentos sacroiliacos anteriores. Ahora, hacia atrás, aquí nosotros le vamos a ver a los ligamentos sacroiliacos posteriores. Esto que estamos viendo, desde la cara posterior del sacro hacia nuestro ilion. ¿Ok? Y el libro menciona aquí los ligamentos sacroiliacos posteriores cortos, que serían estos que van desde, en este caso, la cresta ilíaca, la parte más alta de la cresta ilíaca, hacia la cara posterior del sacro. ¿Ok? Y también le menciona los ligamentos sacros ilíacos posteriores largos, que van desde la espina ilíaca postero superior hacia nuestra cara posterior del sacro, este que está aquí. Muy bien, son detalles muy pequeños. Ahora, entonces decimos que tenemos los ligamentos sacroiliacos anteriores, ligamentos sacroiliacos posteriores, y existen unos ligamentos, en este caso interóseos. Esos están bien profundo, bien dentro de la articulación, estos que están aquí. ¿Ok? Ahora, nuestro libro también habla de unos ligamentos que son llamados de ligamentos a distancia. Esos ligamentos, en este caso, serían los ligamentos iliolumbar. Y aquí vemos este que está aquí. Fíjense, el ligamento iliolumbar es un ligamento que va a ir desde lo que sería nuestra cresta ilíaca hacia la apófisis transversa de la L5. Entonces este sería nuestro ligamento iliolumbar. ¿Qué más? Tenemos aquí este ligamento que está aquí, que es el ligamento sacrotuberoso, que vemos que va aquí a insertarse en la tuberosidad y en la cara posterior de nuestro sacro y coxis, y viene aquí en las dos espinas ilíaca postero superior y postero inferior. Y fíjense, esto recién decíamos que era el ligamento sacroiliaco posterior largo, y el ligamento sacrotuberoso se confunde sus fibras con este ligamento. ¿Ok? Muy bien, entonces ligamento a distancia, el iliolumbar. Ahora vimos aquí nuestro ligamento sacrotuberoso, y este ligamento que vemos aquí profundo, este es el ligamento sacroespinoso, que sería este que está aquí, va de la espina ciática hacia el borde lateral del sacro. Entonces eso que está ahí sería nuestro ligamento sacroespinoso. Muy bien.
Entonces sería eso. ¿Qué movimientos realiza nuestra articulación sacroiliaca? Y realmente hace un movimiento que tal vez nunca escucharon. El tipo de movimiento, nosotros estamos acostumbrados a hablar de lo que es la flexión, la extensión, la abducción, la aducción. Entonces aquí en esta articulación existe un movimiento que es llamado de nutación y contranutación. ¿Qué sería la nutación? La nutación sería esto, fíjense ahí. ¿Qué hicimos? Desplazamos el vértice hacia atrás. Eso es llamado de nutación. Y si hacemos lo opuesto, esto es llamado de contranutación. ¿Ok? En donde nosotros vemos que el vértice desplazamos anteriormente. Entonces, hablamos aquí de un movimiento que sería nutación y contranutación. ¿Ok? Nutación y contranutación. Muy bien, entonces sería esa la articulación sacroiliaca. Excelente. Ahora, vamos a ver aquí la articulación que sería a nivel de la sínfisis del pubis. Eso que está ahí vamos a agrandar y vamos a ver aquí. Fíjense, esto es la sínfisis del pubis. Cuando nosotros hablamos de sínfisis, ya estamos hablando de una, en este caso, anfiartrosis, en una articulación semimóvil, en donde vamos a ver que vamos a encontrar un cartílago interpuesto entre los huesos. Por ejemplo, una articulación entre el cuerpo vertebral y otro cuerpo vertebral, eso también es de tipo sínfisis, ¿ok? Eso sería una sínfisis. Entonces, aquí esto también es una sínfisis. Muy bien. ¿Cuáles serían las superficies articulares? Y sería el pubis de un lado con el pubis del otro lado. Y los medios de unión, vamos a ver que vamos a tener medios de unión o ligamentos que van a estar por delante, por detrás, por arriba y por debajo. Ligamentos anteriores estarían aquí entre un hueso y otro. Estos serían los ligamentos anteriores. Tendríamos unos ligamentos igual a esto, pero más delgado hacia la porción endopelviana, serían los ligamentos posteriores. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí unos ligamentos que serían los ligamentos superiores, estos que están aquí, y este que está aquí sería el ligamento inferior. Entonces, este ligamento inferior también se le llama ligamento arqueado, por su forma, en este caso, que presenta. Los movimientos que se realizan en esta articulación son muy pocos, ¿ok? Por eso es una anfiartrosis. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquitito aquí lo que sería ya el peritoneo y la fascia a nivel de nuestra pelvis. Y vamos a ver nosotros aquí que el peritoneo, esto que estamos viendo aquí, desciende hacia nuestra cavidad pelviana. Pero vamos a ver que en cierto nivel esto se vuelve a reflejar y se dirige hacia arriba. O sea que gran parte de nuestra pelvis ya no presenta este peritoneo, sino que lo que estamos viendo ya aquí, estos que están aquí, estos serían la fascia de la pelvis. Entonces lo que nosotros vamos a estudiar aquí es el comportamiento del peritoneo en la pelvis y vamos a ver un poquitito lo que es la fascia pelviana. Muy bien, y ya esto nosotros conocemos esta imagen. Esta es una pelvis femenina, esta es una pelvis masculina. Y aquí esto que estamos viendo, esto sería nuestro peritoneo. Fíjense, el peritoneo a nivel de la pelvis ya le habíamos mencionado y le volveremos a mencionar cuando estudiemos, en este caso, genitales. Vamos a ver que desciende y vamos aquí por delante. Desciende la pelvis por la pared anterior y mirando aquí en la pelvis femenina va a cubrir la vejiga, es la parte, en este caso, postero superior de la vejiga, y cuando llega a nivel del istmo del útero se refleja sobre el útero, viene aquí a nivel del fondo del útero, y a este nivel el peritoneo forma un fondo de saco que dijimos que se llamaba fondo de saco vésico uterino. Este peritoneo, si nosotros le seguimos, se dirige hacia atrás, cubre, en este caso al cuerpo, al fondo, al cuerpo del útero, va a cubrir aquí a la parte posterior de la vagina y va a reflejarse sobre la cara anterior del recto. Y aquí forma un fondo de saco. Este fondo de saco es llamado de fondo de saco de Douglas o fondo de saco útero vagino rectal, que sería la parte más declive de la cavidad abdominopelviana. Por delante de la vejiga, aquí existe una fosa que es llamada de fosa, en este caso prevesical,
lateral a la vejiga existe la fosa, que sería paravesical, y ya aquí hacia atrás existiría la fosa pararectal. Entonces, de esta manera se comporta el peritoneo en la pelvis femenina. Y vamos a ver que ciertos órganos van a levantar y van a formar, por ejemplo, ciertos pliegues, como el uréter que estamos viendo aquí, va a pasar, levanta el peritoneo y forma el pliegue ureteral. Vamos a ver también que el útero va a estar envuelto en ciertas porciones por nuestro peritoneo, y así como ocurría con el estómago, estas hojas que están cubriendo se van a reunir a nivel del borde lateral del útero y van a formar unos ligamentos que vamos a estudiar más adelante cuando veamos genital femenino. Pero ya les menciono, es el ligamento ancho. Entonces vamos a ver que tiene una relación también importante aquí el peritoneo con los órganos genitales femeninos. Si vemos aquí en lo que sería en la pelvis masculina, también nuestro peritoneo va a descender aquí, se refleja aquí a nivel de la vejiga, pero a diferencia de lo que ocurre con la mujer, esto va a peritonizar la parte más alta del fondo de la vejiga, y vamos a ver que se va a reflejar aquí a este nivel sobre el recto. Y aquí en el hombre forma nuestro fondo de saco de Douglas, o también llamado de fondo de saco recto vesical, que sería el punto más declive, más bajo en este caso de la cavidad abdominopelviana en el hombre. Entonces, los dos, tanto en el hombre como en la mujer, existen el fondo de saco de Douglas. En el hombre, el fondo de saco de Douglas es el fondo de saco recto vesical, ¿ok? En la mujer, el fondo de saco es útero vagino rectal. Este sería el fondo de saco. También en el hombre, aquí por delante estaría la fosa prevesical, lateral estaría la fosa paravesical y lateral al recto estaría la fosa pararectal. Nada más son en este caso sitio en donde el peritoneo parietal se refleja aquí y se continúa con el peritoneo visceral. Ahí se están formando estas fosas. Entonces esto que está aquí sería nuestro peritoneo a nivel de la pelvis, masculina y femenina. Ahora, si nosotros vemos ya lo que sería nuestra fascia, y regreso a la imagen que estábamos viendo por detrás, esto es el peritoneo, esto que está aquí es nuestro peritoneo. Ahora esto que está aquí ya es la fascia, es otro tejido, es un tejido conjuntivo, y vamos a ver que este tejido o presenta dos partes diferentes. Una sería la fascia pélvica parietal y la fascia pélvica visceral. Así como estudiábamos nosotros en abdomen o en otras partes, la fascia pélvica parietal va a estar cubriendo a la pared de la pelvis. La fascia pélvica visceral estaría cubriendo, en este caso, a las vísceras de la pelvis. Y aquí, para que vean un poquitito, esto que estamos viendo aquí, esta es la fascia pélvica, en este caso aquí parietal. Pero ¿por qué señalé aquí? Porque si nosotros continuamos aquí, esta no es la fascia pélvica, en este caso parietal. ¿Por qué? No, porque esto que está aquí es la fascia transversal. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? La fascia transversal, si nosotros le seguimos a la fascia transversal hacia abajo, esa fascia transversal va a formar la fascia pélvica parietal en la pelvis. ¿Ok? Entonces vamos a ver que a partir de esto que está aquí va a empezar a formar la fascia entonces pélvica parietal. ¿Y qué sería la fascia pélvica parietal? Esta fascia que estamos viendo aquí va a cubrir a los músculos que van a estar formando la pared de la pelvis, y no solamente a los músculos, sino que también a los huesos. Entonces vamos a ver que en el sitio en donde esté esta fascia pélvica parietal esté cubriendo a un músculo, supongamos esté cubriendo al músculo obturador interno, entonces a ese nivel esta fascia pélvica parietal se va a llamar fascia del obturador interno. Si está cubriendo al piriforme, va a ser fascia del piriforme, va a llevar el nombre del músculo al quien esté cubriendo. Aquí lo que nosotros estamos viendo en este corte sagital, estamos viendo que esta fascia pélvica, o en este caso aquí la fascia transversal, y ya aquí a este nivel la fascia pélvica
parietal estaría cubriendo aquí a lo que sería a nuestro músculo elevador del ano. Esto hacia atrás se continuaría con la fascia ilíaca, que estaría cubriendo a nuestro músculo psoas ilíaco. Entonces esa sería la fascia, en este caso pélvica parietal. Ahora, la fascia pélvica visceral sería esta fascia que estamos viendo aquí, que estaría envolviendo a las vísceras. ¿Ok? Entonces esa sería nuestra fascia pélvica visceral. Y aquí, si nosotros vemos, vamos a ver que en esta imagen, para que entiendan, es como si fuese que estamos en una vista superior o superior y un poco posterior. Esto que está aquí sería nuestro sacro. Aquí le tenemos a los músculos rectos, ¿ok? Y fíjense cómo aquí estamos viendo al músculo recto envuelto aquí por este tejido fibroso. Y es muy similar a lo que vemos aquí. Esto sería nuestro músculo obturador interno. Y a este nivel, la fascia pélvica parietal es llamada de fascia del obturador interno. Y asimismo, nosotros vamos a ver, este sería nuestro músculo, en este caso, músculo elevador del ano, y a este nivel la fascia que le envuelve es llamada de fascia del músculo elevador del ano. ¿Ok? Esta fascia que nosotros estamos viendo aquí, la fascia pélvica parietal, va a tener ciertos engrosamientos. Y más adelante vamos a profundizar más cuando veamos, en este caso, el perine, pero ya le vamos a mencionar aquí a esto que está aquí, que es el arco tendinoso del elevador del ano. Cuando veamos la inserción del elevador del ano vamos a entender esto que está aquí, pero es un engrosamiento de la fascia pélvica parietal a este nivel. Aquí, si nosotros nos fijamos en esta imagen, esto que está aquí sería el recto. Aquí esto es una pelvis femenina, esto sería a nivel del cuello, del útero, y aquí estaría la vejiga. Y si nosotros nos fijamos, este recto está envuelto por la fascia pélvica visceral. Este órgano genital femenino está envuelto por la fascia pélvica visceral. Y la vejiga también, en su parte inferior, está envuelta por la fascia pélvica visceral. Entonces, ¿qué ocurre? Estas fascias pélvicas viscerales que están envolviendo a estos órganos, en algún sitio hacia abajo entran en contacto con la fascia pélvica parietal que está cubriendo al músculo elevador del ano, y aquí forman un arco tendinoso. Este arco es llamado arco tendinoso de la fascia pélvica, que se extiende desde nuestro pubis hacia el sacro. ¿Ok? Entonces es como una condensación que ocurre entre la fascia visceral, que se va a encontrar con la fascia parietal, como un engrosamiento que ocurre a este nivel. Y aquí estaría ese arco tendinoso. Esto que estamos viendo aquí, esto sería el arco tendinoso de nuestra fascia pelviana. Muy bien, aquí otra vez, esto que estamos viendo aquí, este sería la fascia, en este caso, esto que está aquí sería el arco tendinoso del músculo elevador del ano. Aquí mirando, esto sería la fascia del obturador interno. Fíjense, para que vean que como cuando un músculo no está cubierto por esta fascia y cuando está cubierto. Entonces esta sería la fascia del obturador interno. Aquí, para que vean un poquitito de lo que yo le estaba diciendo, a nivel del piso, del diafragma, en este caso pelviano, eso estaría cubierto por la fascia pélvica parietal. ¿Ok? Háganse esa idea que eso está cubierto por la fascia pélvica parietal. Ahora, los órganos, estos están cubiertos por la fascia pélvica visceral. Estos órganos hacia la parte inferior van a descansar sobre el diafragma de la pelvis. Y a ese nivel, la fascia visceral que cubre a estas vísceras va a entrar en contacto con la fascia parietal que está cubriendo al músculo elevador del ano. Y a ese nivel, estas dos fascias, cuando se encuentran, la fascia parietal y la fascia visceral, cuando llegan a entrar en contacto, eso se condensa y forma esto que estamos viendo aquí, que sería el arco tendinoso de la fascia pélvica. ¿Okay? Aquí dice tendinous arch of pelvic fascia. ¿Okay? Entonces, arco tendinoso de la fascia pélvica. Muy bien, entonces sería eso. Y nosotros vamos a ver que desde este arco tendinoso se va, en este caso, a enviar ciertos
ciertos tabiques o ciertas fascias transversales que separan uno de otros órganos. Por ejemplo, entre la vagina y la vejiga está el tabique vésico-vaginal. Entre el recto y la vagina va a estar el tabique recto-vaginal. Pero son todas, en este caso, prolongaciones de la fascia pélvica. Muy bien, entonces sería eso. Aquí vemos otra vez en esta imagen, esto que está aquí sería nuestro arco tendinoso de la fascia pélvica, que vemos que se va a extender desde el sacro hacia nuestra cara posterior del pubis. Y fíjense, esto van desde estas fascias, se envían entonces prolongaciones transversales que van a separar, en este caso, a un órgano de otro. ¿Sí? Esto nosotros vamos a estudiar bien el nombre. Esto que está aquí sería el ligamento cervical transverso, que es un ligamento que está a nivel del cuello del útero. Por en cuanto, todavía no vamos a entrar en detalle de cómo mismo se llama esto, sino que lo que yo quiero que ustedes entiendan qué es esta fascia, que es algo diferente a lo que nosotros estamos viendo, que es el peritoneo. Muy bien, entonces eso sería nuestra fascia pélvica y peritoneo.